Y lamentablemente hemos asistido nuevamente al desplante, al desprecio, al ninguneo del Gobierno de España, del Gobierno de Rajoy, del Partido Popular, para con Extremadura. Hemos visto cómo Rajoy ha asistido al Congreso del Partido Popular en Cataluña, donde se ha comprometido que en los presupuestos generales que aprobará o que intentará aprobar este año se va a dar luz verde al corredor mediterráneo. Y preguntamos desde Extremadura, ¿y para Extremadura qué? ¿Para Extremadura qué? Porque este fin de semana hemos vuelto a saber y tener noticias malas para el tren en Extremadura. Adif va a alargar la duración de los viajes en Extremadura. Hemos conocido que el Gobierno de España, el Gobierno de Rajoy y el Partido Popular ha rechazado el plan extraordinario de empleo que la consejera presentó al secretario de Estado. Seguimos sin saber nada y nadie ha dicho nada de las renovables en Extremadura. Nadie ha dicho nada ni sabemos nada de la mina de Agua Blanca, de la declaración de impacto ambiental de la mina de Agua Blanca. Y frente a eso, ¿qué ha hecho el Partido Popular en Extremadura? ¿Qué ha hecho Monago? Porque yo no voy a entrar en los congresos del Partido Popular, como hace el PP con los congresos del PSOE. Yo no voy a entrar ahí. Pero yo exijo a los políticos del Partido Popular de Extremadura que defiendan los intereses de Extremadura, no los intereses de su partido.